Buenas tardes, mi nombre es Camila Viviescas y junto a mi compañero Sebastián Roja les vamos a hablar sobre el paradigma funcional. Pero primero debemos retroceder un poco y preguntarnos ¿qué es la programación? Bueno, la programación es el proceso de crear instrucciones o secuencias de comandos para que una computadora o dispositivo digital realice tareas específicas. Las instrucciones se escriben en lenguajes de programación que son estructuras formales diseñadas para comunicarse con los sistemas informáticos. En términos un poco más simples, la programación permite que las máquinas ejecuten operaciones como cálculos, procesamientos de datos o control de dispositivos. El proceso implica diseñar algoritmos, resolver problemas y estructurar el código de manera lógica para que la computadora entienda qué hacer. Algunos de los lenguajes de programación más populares son Python, Java y C++. Ahora les hablaré de la importancia de la programación. Bueno, en resumen, la programación es muy crucial para el desarrollo económico, social y tecnológico, mejorando tanto la eficiencia como la innovación en casi todos los aspectos de la vida moderna. Algunos de los más importantes son, primero, la solución de problemas, la cual nos ayuda a resolver problemas complejos mediante algoritmos y lógica. Los programadores diseñan soluciones eficientes para gestionar grandes volúmenes de datos, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. Un segundo, la innovación tecnológica. La programación es la base de la creación de nuevas tecnologías, desde aplicaciones móviles hasta inteligencia artificial, videojuegos, robótica y dispositivos inteligentes. Esto impulsa el progreso y el desarrollo en todas las áreas. Tercero, automatización de tareas. Permite que las computadoras realicen tareas repetitivas y complejas de manera eficiente y rápida. Esto mejora la productividad y reduce el esfuerzo manual en muchos campos, como la industria, el comercio y los servicios. Y como último, la democratización del acceso. La programación permite que cualquiera con los conocimientos adecuados pueda crear herramientas y soluciones tecnológicas, democratizando el acceso a la innovación y a la creación. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre el paradigma funcional. Primero que todo, vamos a empezar nombrando a quien prácticamente fue el que empezó a desarrollar este programa, que fue John McCarthy en 1956. Ahora sí les voy a decir qué es un paradigma funcional. Un paradigma funcional se caracteriza por el desarrollo de software que va a crear soluciones a pequeños problemas y después los va a componer para solucionar un problema mayor. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos una función que dice que x es igual a x más 1. De esta función pequeña luego se va a crear nuevas funciones que sean un poco más complejas para poder desarrollar un problema que tenga mayor dificultad. Y principalmente se creó para programar los primeros proyectos de inteligencia artificial en IBM por 1958. Programas funcionales, les voy a hablar ahora de las funciones. Se caracteriza por dividir la mayor cantidad posible de tareas en funciones y de esta manera otras tareas pueden ser usadas por otras funciones con diferentes objetivos. El objetivo es conseguir lenguajes expresivos y matemáticamente elegantes, donde no sea necesario bajar el nivel de la computadora para describir el proceso llevado a cabo en el programa y evitar el concepto de estado de cómputo. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a utilizar primero funciones cortas para poder desarrollar otras funciones que tengan más dificultad, sin embargo no se van a modificar las que ya fueron creadas anteriormente, sino que se van a crear otras con demás variables y problemas. Ahora les voy a hablar de las características que principalmente son funciones puras, inmutabilidad de datos, composición de funciones, sistema de tipos fuente y estático en algunos lenguajes y transformación de datos. Las funciones puras son para un conjunto dado de entradas que siempre producen el mismo resultado y no tienen efectos secundarios. ¿Esto qué quiere decir? Que
vamos a tener el mismo resultado siempre y que de la función o del comando que estemos realizando no va a tener efectos secundarios, sino que va a tener efectos normales, y el próximo comando que utilicemos es el que va a tener como un cambio. La inmutabilidad de datos. Los datos no se modifican una vez creados, se crean nuevas versiones de datos con modificaciones, las que sean necesarias. Como les dije anteriormente, los datos una vez creados no se pueden cambiar, sino que lo que vamos a hacer es que a la siguiente comando que utilicemos vamos a agregarle algo más, y de esta forma se van a ir creando otros paradigmas más complejos. La composición de funciones. Trata de funcionar pequeñas funciones en unas más complejas. ¿Esto qué quiere decir? Que una función corta luego la vamos a modificar en una más amplia y con mayor grado de dificultad para obtener un resultado, un programa con mayores incógnitas. Sistema de tipo fuente. Es el que permite detectar errores en tiempo de compilación. Esto es muy importante y sirve demasiado en el tema de la programación, debido a que estamos trabajando en un programa y estamos escribiendo algo, y pues en algún momento el programa detecta que tenemos un error, entonces nos dice sobre el error y nosotros pues simplemente nos detenemos y antes de seguir programando miramos dónde tenemos el error y cuál es, para poder desarrollar con eficacia el programa. Transformación de datos. Lo que utiliza esto son operaciones comunes como map, que es aplicar una función a un elemento, filter, que es filtrar elementos que cumplan dicha condición, y reduce, que es agregar elementos a un solo valor. Estos simplemente son comandos que se pueden utilizar en este tipo de programa, ya que pues se basa principalmente en resolver ecuaciones matemáticas o problemas matemáticos. Aplicaciones. Este lenguaje y paradigmas de programación los aceptan los lenguajes de Haskell, que se utiliza para aplicaciones de programas que requieran alta seguridad, Scala, que combina paradigmas funcionales y orientados a objetivos, o Calm, que se utiliza en investigaciones y análisis de sistemas. Claramente existen muchos más programas que esto lo aceptan, pero estos son unos de ellos. Ahora también les voy a hablar de unas de las aplicaciones y sistemas que pues principalmente lo utilizan, que son los sistemas concurrentes y distribuidos, compiladores y herramientas de análisis, procesamiento de datos y análisis, las aplicaciones web, sistemas de inteligencia artificial, Python, Visual Basic Net, que pues prácticamente ahí es donde podemos aplicar este tipo de programa. Fragmentos de este programa funcional. Bueno, a continuación les daremos un ejemplo de un paradigma funcional y utilizando Java. Java, como sabemos, es un lenguaje orientado a objetos, pero sin embargo en versiones más recientes nosotros podemos hacer uso de la programación funcional. En este caso, o este ejemplo, la problemática es conocer la cantidad de elementos en la lista mayores a 10. Y pues nosotros podemos resolver la problemática utilizando ciclos y condicionales. Este sería el enfoque imperativo. Como observamos, en el enfoque imperativo las líneas de código se reducen y nuestro código se tornó un poco más legible. Además, pues a la hora de trabajar con programación funcional, como dijo mi compañera, nos toparemos con ciertos conceptos como son las funciones puras, la composición de funciones, estados compartidos, mutabilidad y efectos secundarios. ¿Listo? Uh-huh. Finalmente, les tenemos como conclusión que este paradigma funcional es una herramienta valiosa en el arsenal de un programador, que cuando se usa en conjunto con otros enfoques puede mejorar la calidad del software y la eficiencia del desarrollo. O sea, este es un programa que nos sirve muchísimo y es demasiado como funcional y fácil de utilizar para todas las personas. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, y así termina nuestra conclusión. Aquí
Aquí ahora les dejo una bibliografía. Muchas gracias por su atención.